Oli, buenas tardes. Hace unos días acaba de salir la versión 2.8 de Wuthering Waves, y solo puedo decir, ¡qué versión más buena por la mierda! Bueno, tampoco tan así. Como deben saber, a mí me gusta mucho el Wuthering Waves, pero yo mismo sabía que la versión 2.8 podía ser una versión bastante normalita o hasta una versión de relleno, casi como la versión 2.4 de Camellia. Esto se debe a que es una versión que dura una semana menos de lo normal, que solo trae un personaje 5 estrellas nuevo, y por fin uno 4 estrellas, que salió después del fin de la historia principal de Renacita y antes de la versión 3.0, que se supone que es la siguiente gran actualización. Pero contra todo pronóstico, terminó siendo una versión muy disfrutable, pero a su vez no es perfecta. Tiene unas cosas bastante cuestionables, aunque personalmente a mí me encantó. ¿Y el pico? Ya empezamos por lo que en este video hablaremos de la versión 2.8. Hablaremos de la historia, de la hechiza y su importancia en la narrativa y dentro del meta del juego, los eventos, los pequeños cambios a la calidad de vida y la música. Sí, probablemente este video no sea tan largo como otros, o tal vez sí lo sea. Recuerden, si quieren ver una parte en específico del video, abajo tendrán la línea de tiempo. Y antes de empezar, recuerden comentar carpincho para alimentar al algoritmo y hablemos sobre Loot Bar. Loot Bar, la página donde podrás comprar en muchísimos gachas, entre ellos Wuthering Waves, y con la salida de hechiza puedes comprar paquetes a un muy buen precio, desde el todos en uno hasta el asegurado de hechiza. Para comprar es tan simple como te metes al link que te dejaré en la descripción y en el comentario fijado del video, eliges el paquete que quieras comprar, te metes al Self Top Up, inicias sesión con tu cuenta de Guru Games y canjeas el paquete que hayas comprado. Y más importante, ya llegó el Black Friday a Loot Bar. Desde el 25 de noviembre hasta el 1 de diciembre tendrás un cupón con un 10% de descuento y también tendrás puntos dobles en tu primera compra durante el evento, los cuales puedes usar en tus próximas compras. Recuerda que Loot Bar es una página muy segura y que ya colabora con muchos otros creadores, por lo que si quieres ahorrar en tus juegos favoritos y de paso ayudar al canal, puedes comprar a través de Loot Bar. Te dejaré los links en la descripción. Entonces, sin más que decir, empecemos. Miren, les seré sincero, la historia de esta versión es objetivamente genérica y hasta cierto punto muy predecible, como la gran cantidad de historias de los gachas mainstream, la verdad. Pero si hay algo en lo que el Wuthering Waves siempre se ha destacado, es en la presentación, las visuales y el uso de la música. Luego del final de Renacita, la historia comienza en la Costa Negra, donde gracias a las investigaciones realizadas a la gema del Leviatán, el sistema Tesis logra detectar nuevas frecuencias espaciales. A través de una de estas frecuencias es donde llega un mensaje codificado. Mientras investigamos, destaca ser una mano que nos atrae, llevándonos hasta Honami, una ciudad encerrada dentro de una esfera sonora, impidiendo la comunicación con el exterior. Y justo cuando llegamos, empieza un ataque del lamento. Es aquí donde conocemos a Chisa, una estudiante común y corriente, y un carpincho llamado Namipon, el guardián de Honami. Chisa nos explica que Honami fue una ciudad destruida hace décadas por el lamento. Ella, aunque no pertenece a este lugar, lleva 2 meses reviviendo la llegada del lamento a Honami. Y las personas que podemos ver, llamadas los abandonados, son reverberaciones de los antiguos habitantes, quienes llevan reviviendo el mismo día una y otra vez, mientras siguen su vida de forma normal. También nos cuenta que no estaba sola, sino que tenía una amiga llamada Sumika, que entendía mejor el funcionamiento de la esfera sonora, pero ahora se encuentra desaparecida dentro de la Torre Neón, el supuesto origen de la esfera, por lo que nuestra misión es ir hacia la torre para encontrar una salida de Honami. Mientras investigamos, nos encontramos con miembros del Fractidus, quienes están realizando experimentos e investigaciones del lamento, aprovechando que este se reinicia cada cierto tiempo. En este punto, Chisa nos cuenta un poco más sobre su pasado. Nos dice que en su ciudad natal, los resonadores no eran bien vistos, y cuando ella se convirtió en uno, fue vista como una amenaza, incluso por sus propios padres, haciendo que ella se mantenga alejada de la sociedad. Chisa desea detener el ciclo en Honami, pero no importa cuántas veces lo intente, el resultado siempre es el mismo. Pero el simple hecho de que el rover se encuentre acá es un rayo de esperanza y una prueba de que el ciclo está cambiando. Luego de una hermosa y genérica escena de anime romance, finalmente nos adentramos dentro de la torre. Descubrimos que Sumika fue una antigua investigadora de la Costa Negra, quien entró hace años a investigar la esfera sonora, quedando atrapada dentro de ella. Seguimos los pasos y pistas que dejó Sumika, quien, después de mucho tiempo, logró dejar tras de sí el camino correcto hacia la torre. Pero justo cuando estaba al borde de la muerte, logró encontrar una frecuencia, la misma frecuencia por la que nosotros entramos, ya que fue ella quien nos trajo hacia Honami, con la intención de ayudar a las personas atrapadas y a Chisa. Y aunque logró su objetivo de traernos, esto fue a costa de su propia vida. Después de esto, Chisa y el rover son separados por un espacio fragmentado del lamento, en donde Chisa se atormentada con los recuerdos de su pasado. Chisa nació en una isla solitaria, amurallada por todos lados, en donde la sociedad temía y hasta despreciaba a los resonadores, llegando al punto de supervisarlos de forma estricta para supuestamente garantizar la estabilidad social. Podemos ver cómo era la vida de Chisa luego de despertar como resonador, siendo menospreciada y hasta discriminada por las personas en público, sus compañeros de clases y hasta por sus propios padres, quienes la culpaban por todos los males. El lamento estaba usando sus propios miedos e inseguridades para manipularla, y justo cuando estaba por caer de un edificio, logra recuperar la conciencia. Es aquí cuando Chisa recuerda su
llegada a la Academia Fuego Estelar, un lugar donde la apreciaban por lo que era y no era visto como un monstruo o alguien que solo trae desgracia. Chisa recuerda las últimas palabras que le dijo Sumiko. Antes de despedirse, le dijo que estaba segura de que incluso en los peores momentos ella podría encontrar su propio camino. Chisa logra abrirse camino hasta llegar al final de la torre, en donde se reencuentra con el Rover, para así destruir aquello que mantiene la esfera sonora. Básicamente, un falso soberano shiny. Sí, esta pelea no fue muy buena, la verdad. Konami finalmente vuelve a su flujo de tiempo normal. Todas las reverberaciones restantes de sus habitantes viven sus últimos momentos de vida, para luego desaparecer, incluido Namipon, quien se despide del Rover y Chisa. Pero al final era un bait del carpincho de mierda, porque lo que en realidad hizo solo fue volver al café. Hasta Chisa se lo saca en cara. Ahora que todo terminó, el Rover invita a Chisa a unirse a la Costa Negra, con la intención de ayudarla con su overclock, cosa que ella acepta. Ahora prepárense que se viene el romance y el lore. Ha pasado un tiempo desde que Chisa se unió a la Costa Negra. Ella ya se ha recuperado del overclock, pero aún así decide volver a Honami, por lo que el Rover va a buscarla. Chisa nos cuenta que le pide a la Costa Negra que investigara sobre la Academia Fuego Estelar y que había pasado en los últimos 2 meses en los que ella no estuvo presente. Pero nos revela algo muy importante. Los 2 meses que estuvo atrapada dentro de Honami fueron 20 años en la vida real. Chisa intentó contactar con su familia, pero no hubo respuesta. Se pregunta a sí misma, ¿dónde estarán? ¿Qué habrán hecho? ¿Cómo reaccionarán cuando vean que está viva? Por ahora, no hay forma de saberlo. Luego de esto, Chisa invita al Rover a pasar el rato con ella. Quiere visitar Honami, pero esta vez sin preocuparse del tiempo o del lamento. Básicamente, tienen una cita. Después de algunas escenas de anime romance, Chisa nos cuenta más sobre la Academia Fuego Estelar, una escuela multinacional ubicada en la región de la Hairoi, construida específicamente para resonadores, una metrópolis de ciencia e investigación. A diferencia de su lugar natal, en donde era discriminada por ser una resonadora, la academia fue como una segunda vida para ella. Finalmente era tratada y respetada por lo que era, pero el destino terminó jugando en su contra. Y es así como llegó a Honami. Ella nos cuenta esto por una razón muy importante. Cuando estaba en la torre se encontró con una tarjeta de identificación de la academia. Ella nos la entrega y nos damos cuenta que aquella tarjeta pertenecía a nosotros. Y de paso nos llama Senpai. Incluso yo que veo anime de romance me dolió esta escena, weón. Claramente el Robert no recuerda nada de esto, ya que los tiempos coinciden con su borrado de memoria. Chisa nos dice que de todas formas nunca se conocieron y que solo logró verlo unas cuantas veces, y nos pide que le contemos más sobre nosotros. Después de una pequeña charla, Chisa se pregunta a sí misma qué debería hacer ahora. Seguir con sus estudios, volver a casa, buscar a su familia, aún no lo sabe. Y es ahora cuando finalmente llegamos al momento más rom-com de toda la historia. 立ち止まる時間も必要だから今はもう一人で未来に立ち向かうわけじゃない Chisa nos agradece por todo lo que hicimos por ella en Honami. No solo le ayudamos a salir de este lugar, sino que le dimos algo mucho más valioso: el valor de afrontar la realidad y seguir adelante. Como agradecimiento nos da un regalo que representa un pequeño trozo de su hogar, que para ella tiene un significado muy especial. Hermano, es demasiado para mí, créeme ir frío. Para no alargar más esta parte, Chisa invita a la Costa Negra a una fiesta en el café. Hay una tensión media rara entre Camelia y Chisa, ven unos fuegos artificiales. Chisa decide partir en busca de su familia y cuando se estaba a punto de despedir, justo y casualmente, una grieta empieza a absorber la energía del Rover. Una grieta que conecta directamente con la Hairoi. A través de una señal de radio se logra escuchar a una persona que nos llama, pero también escuchamos otra voz, que no es ni más ni menos que la madre de Chisa, la cual se encuentra en la academia, por lo que nuestra siguiente misión será ir con Chisa a la Hairoi, averiguar quién nos llama y descubrir lo que está pasando. Como alguien que le encanta los animes rom-com ultra genéricos cargados de azúcar, esta historia es de mis nuevas favoritas. La ambientación y escenarios de Honami, los planos de cámara, las animaciones, la música y las interacciones con Chisa son un gozo total para mí. Sí, es verdad que la primera parte es bastante aburrida, diría que demasiado, pero una vez toma vuelo, no para. Además, y aunque no lo crean, este tipo de fanservice me gusta mucho más que el de Potos o Tremendas T. Supieron cómo hacer una historia de romance cliché, pero
entretenida, cosa que nunca había visto en los gachas mainstream. Por otro lado, hay algo que no me suele gustar en los gachas actuales, y son las animaciones de los personajes mientras hablan en la historia. Personalmente siento que se ven medio cartonados y un poco fuera de lugar. Sin embargo, en esta historia hay diálogos que tienen planos de cámara sacados directamente de un anime, los cuales calzan perfectamente con la música que estás escuchando. Y ojo, estas no son cinemáticas, son las conversaciones básicas del juego, lo que quiere decir que es muy probable que muchas personas se lo hayan skipeado. Además, Chisa debe tener una de las mejores presentaciones de personajes de todo Wuthering Waves. Demuestra muy bien cuál es su personalidad y conflictos por los que ha pasado. La vemos pasar por la inseguridad, el autodesprecio, la sensación de no pertenecer a ningún lugar y como siempre fue dejada de lado por ser diferente a los demás. Y en el momento en el que su vida empezó a mejorar, nuevamente el destino jugó en su contra, dejándola en el olvido, hasta que finalmente conoce al Robert, quien se convierte en un rayo de esperanza y un refugio para su soledad, viéndolo como uno de los pocos que la han tratado por quien es, luego de años de ser discriminada y dejada de lado por la sociedad. De nuevo, Chisa es un muy buen personaje y será una pieza muy importante en la historia de la Hairoi, o al menos eso nos dicen por ahora. Y aunque algunos solo vean la historia por encima y digan que Chisa únicamente se enamoró del Robert, se nota que son personas que solo repiten lo que vieron en Twitter, no pueden soportar una simple escena de un anime de romance o simplemente están ignorando todo el desarrollo que tuvo, que para el relativo poco tiempo que dura la historia lo hicieron bastante bien. Y sí, es verdad que objetivamente hablando, y como le llevo diciendo desde el principio, la historia es extremadamente genérica y puede que para algunos sea incluso una puta mierda, pero hermano, no es ni de lejos tan mala como te la quieren vender. No todas las historias deben ser súper oscuras, profundas y que cambien tu forma de ver la vida. Es agradable ver una historia que, si bien es muy cliché, se siente hecha con cariño y dirigida hacia un público en concreto. Sin ir más lejos, esta versión está llenísima de referencias a distintos animes. Referencias a Nohana, Kimi no Nawa, Inou Battle wa Nichijou, Angel Beats, Fireworks, The Tunnel to Summer, Kotonoha no Niwa, Harushi Suzumiya. Hay referencias a las tortugas ninjas y a yoyos. Si les soy sincero, me gusta que esta historia esté dirigida a un público en concreto. Si tú como producto quieres abarcar a todo el público posible, no abarcarás nada. Personalmente me parece lamentable que, en un medio como los gachas, siempre hay gente que analiza las historias con el ojo crítico. Las analizan como si fuera una novela escrita de hace 70 años o una película de culto de los 80. Las ven renegando hasta el más mínimo detalle. Eso solo demuestra que desde el principio ya vienes con una mala disposición, haciendo que no puedas disfrutar de nada. Yo mismo he cometido este error muchas veces y puta que me arrepiento, pero también yo ya le he dicho cientos de veces, nosotros como consumidores debemos entender el mercado que estamos consumiendo. Es verdad que hay gachas con historias crudas e increíbles, pero lamentablemente son una minoría, y esto es por culpa del mismo público de los gachas. Es por culpa del público que muchos gachas no pueden o no quieren salirse de lo que ya está establecido, lo más simple o lo más seguro. Y hermano, seamos sinceros, ¿quién diría que en un juego anime, con estética anime, con personajes característicos de un anime, tendría clichés del mercado anime? Creo que ya entiendo el significado de la palabra turista. De hecho, al momento de hacer este video, se está generando nuevamente un drama en Twitter. ¿Por quién más? Los gringos, claramente. Hermano, en serio, la comunidad gringa del WoW ya es igual a la de Genshin. No importa lo que hagan, siempre se quejarán por las cosas más básicas y absurdas posible. Perdón, me corrijo. No es toda la comunidad, es una parte de la comunidad inglesa. La historia de Chisa fue tan hablada en Twitter que se convirtió en un punto de quiebre, en donde la comunidad se está dando cuenta de que la gente que solo le tira mierda al juego son creadores de contenido que solo buscan llamar la atención o son personas que ni siquiera juegan al juego. Y lo peor es que siempre son las mismas 4 o 5 cuentas que solo existen para tirar mierda, mientras que otros buenos descerebrados les hacen caso. Y ojo, la comunidad del WoW no son blancas palomas, son puros acomplejados igual de tóxicos que ellos. Hay gente que tiene una idea preconcebida y equivocada de Wuthering Waves en la actualidad, y es por culpa de estos imbéciles. Sin ir más lejos, una de las cuentas más rancias de este estilo tiene un grupo dedicado a compartir publicaciones y a esparcir odio hacia el juego. ¿Qué tan mal de la cabeza estarán estas personas para que toda su vida se centre en putear a otro juego? De hecho, preguntémosle a alguien con estudios. Mira, desde mi punto de vista humilde, yo creo que estas personas presentan rasgos psicopáticos por el hecho de crear un grupo y putear a otra comunidad de otros juegos solamente por el hecho de que le hace sentir bien. Demuestra que también tienen poca empatía porque no se ponen en el punto de vista de que, oh, bueno, soy... Ya mucho, solo digo, no le muestren esta imagen a esas personas, les va a dar algo. Pero fuera de eso, esta historia me recordó a todos esos animes de romance que vi entre los 14 y 18 años, que para mí fue una de las mejores épocas de toda mi vida. Si eres una persona que pasó por una experiencia similar, probablemente ames esta historia, incluso sabiendo que ya la has visto cientos de veces. Y si tuviera que clasificar esta historia, y aún siendo mi historia favorita, no le daría un 10 de 10 ni cagando. Yo le daría un 8 o un 7 de 10.
Esta versión trajo a dos nuevos personajes. Claramente la más importante es Chisa, un personaje de espadón y daño Havoc. Chisa debe ser uno de los personajes más polivalentes de todo el juego. Puede curar, dar escudo, bufear aliados, colocar cargas Havoc, puede agrupar enemigos, bajar defensa, ignorar defensa, ralentizar a los enemigos y hasta puede hacer daño. Hermano, hace de todo. Sin embargo, su rol para el equipo es la de ser un support centrado en los estados negativos. Como dije antes, Chisa tiene la capacidad de aplicar cargas Havoc, la ruina de destrucción. Esta reduce la defensa de los enemigos en un 2%, hasta un máximo de 3 cargas. Pero ojo, eso no es lo único que hace. Con su habilidad Outro puede colocar un estado a los aliados. Este consiste en que, cuando un aliado del equipo hace daño o coloca un estado negativo, este ignora un 18% de su defensa. Si sabes cómo funciona la defensa en este tipo de juegos, te darás cuenta que es demasiado. Sin contar que Chisa tiene la capacidad de aumentar las cargas que pueden colocar los compañeros hasta en 3 acumulaciones. De hecho, paso un dato, si no tienes a Siakona, recuerda, te odio, la puedes reemplazar por Chisa. Y funciona de pana. Se escucha bastante bien, ¿verdad? Bueno, parece que para algunas personas no es suficiente. Desde que salió o incluso antes se anda diciendo que Chisa tiene poco valor. Y ante eso solo puedo decir, ¿están hablando pura weas? Primero, es verdad que por ahora Chisa no tiene tanto valor, ya que solo puedes usarla en el equipo de Sunny y el de Cartetia. Pero eso no significa que será así para siempre. Chisa es un personaje que te servirá para todos los equipos de estados negativos, desde el estallido fusión, rosadura gélida y llamarada eléctrica. De hecho, hasta lo dice en sus habilidades. Lo segundo es que Chisa es un soporte, y como saben, los soportes siempre serán los personajes más valiosos de todos los gachas. Un DPS no nada sin sus soportes, son totalmente necesarios para cualquier equipo. Además, los DPS suelen ser los primeros personajes en ser power creepeados, a diferencia de los soportes, que suelen tener un tiempo de vida mucho más longevo. Solo piensen en Bennett de Genshin Impact, Huoho o Sunday de Honkai Star Rail, Astra Yao en Celeste Zero, o sin ir más lejos, tenemos a la misma Shorekeeper o a la Verina en Wuthering Waves. O sea, si me preguntan a mí, prefiero tener un soporte que me dure mucho más tiempo que sacar un DPS que será power creepeado dentro de 3 versiones. Si es Honkai Star Rail, te hablo a ti. Sin embargo, yo creo que la queja va por otro lado, y es el hecho de que Chisa supuestamente hace poco daño. Miren, puede que yo no sea la persona más indicada para hablar sobre el daño de Chisa, sobre todo porque la tengo full dopes y puedo pasarme todos los modos de juego solo con ella. Pero ¿saben qué? Sí, soy la persona más indicada para hablar sobre el daño de Chisa. Durante estos días estuve haciendo pruebas con la Chisa de un amigo. ¡Sala de acá! Y solo puedo decir que me pasé los 4 pisos de la torre con esta Chisa que está en nivel 80 y que pegó golpes de 100.000 a 190.000. Y sé que alguno dirá, probablemente fue la Proloba quien hizo todo el daño. Primero, esta es la Proloba en cuestión, y segundo, también me lo pasé con Sanhua y Shorekeeper, aunque para este momento ya estaba al 90. Tal como digo en mis directos. ¿Cuál es el meta para no usarlo? Sí, muy bonito. ¿Pero qué quiero ir con todo esto? Lo que quiero decir es que Chisa no hace mal daño, y si quieres usarla como DPS, puedes hacerlo, pero claramente hay que entender que ese no es su rol principal, y es obvio que hará mucho menos daño que otros personajes. Pero si me puede pasarlo en modo endgame con esta Chisa, yo creo que con un poco de inversión podrás hacerlo incluso mejor que yo. Con esto solo quiero demostrar que ustedes pueden jugar como ustedes quieran, aunque les digan lo contrario. La cuenta es tuya. Si quieres usarla como DPS, adelante, nadie te lo impide. Si solo quieres usarla como dicta el meta, también puedes hacerlo. Aquí no discriminamos por tu forma de jugar. Esperen, aún no termino de hablar de Chisa. Chisa es de lejos mi personaje favorito de todos los gachas. Puede que no te guste, pero no pueden negarme que Chisa es uno o directamente el personaje más hermoso de Wuthering Waves. Solo miren su rostro, su pelo largo y oscuro, esos ojos estúpidamente detallados, ese lunar clave para el diseño, las expresiones, solo miren cómo sonríe, la ropa, las animaciones y gestos, su personalidad, la historia de la que ya hablamos, tiene los ojos de la muerte de Chiki, la espada tijera, hermano, todo, me encanta. Y antes de que me digan que Chisa es un personaje genérico, no. Gente inculta. Por si no lo saben, Chisa pertenece a un estereotipo muy particular. Un estereotipo se entiende como un conjunto de códigos visuales, verbales y de comportamiento que se repiten constantemente, para así identificar un personaje. El estereotipo al que pertenece Chisa sería la clásica estudiante japonesa con uniforme negro, pelo oscuro y ojos rojos, muchas veces acompañada de una personalidad fría. Puede haber uno que otro cambio, pero se entiende. Además de que justamente este estereotipo es bastante popular en Japón, razón por la que Chisa la rompió en ese país. Y cómo no hacerlo, si es hermosa, aunque también puede clasificar como el estereotipo del listón. De hecho, este estereotipo es tan popular que solo vean a todos los personajes que se parecen a Chisa, estereotipo al que yo bauticé el Chisa verso. Y sí, sé que todas estas salieron mucho antes que Chisa, pero este es mi video y hago la agua que quiero. Otro aspecto que me gusta demasiado de Chisa es su jugabilidad. Para ser un soporte, Chisa tiene de lejos uno de los gameplays más entretenidos del juego. Sus ataques son rápidos, en área y se sienten contundentes. Su combo básico es bastante largo y cancelable, tiene combos
combos aéreos, puede dachar en el aire, hacer esquives cargados y ralentizar a los enemigos, puede juntar a los enemigos con un alcance estúpido y hasta tiene una motosierra, con la que puede hacer cortes rápidos, avanzar a una gran velocidad y hacer un ataque pesado que se siente demasiado satisfactorio. Básicamente tiene el hacha cargada de Monster Hunter. Además, y al igual que Galbrina, Chisa es un personaje que, gracias a sus combos y jugabilidad, deja espacio a la expresividad, es decir, hacer combos llamativos y hasta hacer quick swap. De hecho, Chisa es tan rápida que parece un personaje sacado del Grey Raven. También un gacha bastante rápido y que también deja espacio a la expresividad. Y sí, sé que le debo el video del mejor momento para el Grey Raven. Tal vez sea el siguiente, no estoy seguro. O sea, hasta el color de las animaciones y los sonidos de los golpes son satisfactorios. Créeme, jugar con Chisa DPS es una droga de la que no podrás escapar fácilmente. Pero hay algo aún más importante, o al menos importante para mí, y es que Chisa es uno de los pocos personajes que rompió una de mis reglas sagradas en los gachas: nunca sacar dupes. La única vez que había roto esa regla fue con Acheron en Honkai Star Rail, un personaje inútil en la actualidad, pero con Chisa no me pude contener, ya que le terminé sacando con todas sus copias, convirtiéndose en, después de casi 10 años jugando gachas, en mi único personaje full dupes. ¿Por qué lo dije? 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 ¿Por qué la nombré? No, la Kiki no cuenta. ¿Ustedes creen que yo me levanto diciendo qué ganas de sacar una Kiki C6? No, weón, jamás. Ah, sí, y antes de que se me olvide, en esta versión también viene Bullying, pero esta llegará en los segundos banners de la versión. Lo único que puedo decir es que para ser un personaje 4 estrellas se ve increíble, tanto en diseño, que me parece bastante bonita, como en jugabilidad. Se nota que es un personaje hecho para divertirse, gracias a su mecánica de combos, en la que si te equivocas, Bullying se puede electrocutar a sí mismo. Sin contar su clarísima inspiración en Misaka de Toaru Mayutsu no Index. Y por último, ayer mismo nos acaban de mostrar un teaser de la versión 3.0 de Wuthering Waves, en donde nos dan una pequeña introducción a la academia y lo más importante, nos acaban de mostrar a 5 nuevos personajes. Morny, una albina realmente albina y que se parece demasiado a Cinderella del Nike. Y también nos confirma que sí, la siguiente versión de Wuthering Waves será un Blue Archive. Hermano, tiene hasta el halo. Pero lo que más resalta de ella son sus piernas transparentes. Perdón, gente, pero yo juego Grey Raven y estos bastardos me conocen bastante bien. Linae, la estereotípica Gyaru escolar. Aunque Linae es la segunda que más me gustó, hubiera preferido que tuviera un tono de piel un poco más oscuro. ¿Sí o no? ¿Sí o no, gente? No, pero igualmente está perfecta como está. Lucila, un personaje que sí, me gusta, pero tampoco mucho la verdad. Es el mismo concepto que utilizaron en la Jade de Honkai Star Rail. Luke, posiblemente el único personaje masculino de toda la 3.0 y que me recuerda mucho a Venturino, Cristoforo y sobre todo a Otto Apocalypse. ¿Se imaginan? ¿Tiene la voz de Otto Apocalypse? En serio, por favor, háganlo un villano, o por lo menos que sea malo. Pero estamos en un gacha moderno, lo veo bastante difícil la verdad. Y por último tenemos a Sigrika. Ya sé a quién voy a skipear. De verdad, la versión 3.0 trae un concepto de personajes que me gusta demasiado. Ahora sí que voy con hype. Como dije al inicio del video, esta versión de Wuthering Waves dura una semana menos de lo normal, cosa que se notó en la cantidad de eventos. Aún así, hubo unas cuantas sorpresas. El más destacable de todos es el evento principal de la versión, los sucesos en Honami, un evento de exploración que está directamente conectado con la nueva zona. En este evento deberás hacer exploraciones con equipamiento y almacenamiento limitado, donde deberás lootear materiales, equipamiento y objetos de valor, que luego puedes equipar o vender para subir el nivel de tus personajes, decorar tu base y conseguir recompensas. Así es literalmente un modo extraction, el Escape from Wuwa. Lo bueno de este evento es que no solo consiste en ir, lootear cosas e irte. También tiene misiones principales, secundarias, coleccionables y diferentes secretos que debes encontrar. ¿Para qué te preguntarás? Tiros para el gacha, obviamente. Además, este evento se complementa muy bien con la nueva zona, que está estructurada específicamente para este evento. Para muchas personas, este ha sido uno de los mejores eventos que ha tenido Wuthering Waves, cosa entendible porque se siente como un aire fresco, pero al menos para mí no me gusta mucho. Ya es una cosa de gustos. Lo que sí quiero destacar es la zona misma, Honami. Esta zona está demasiado inspirada en Japón. Desde las calles estrechas, las edificaciones, las máquinas expendedoras, la máquina gachapón y sobre todo el árbol más genérico de los animes, el Sakura, o árbol de cerezos. Yo creo que si esta zona no fuera inspirada en Japón, a algunas personas ni siquiera les gustaría. Y junto a esta nueva zona, viene el típico evento de sacarle fotos a los lugares emblemáticos. Lo de siempre, la verdad. Otro evento que vuelve es el Tactical Simulacra. ¿Un evento de combate? ¿En serio el Wuthering Waves
tenía de estos? No, la verdad. Un evento donde combatías contra distintos jefes del juego. Y al menos al momento de hacer este video, todavía no sale. Así que ni idea cómo será esta vez. Tenemos el Loyo Camping, un evento de raspes. Muy bien, Wuthering Waves, aumentando la ludopatía de tus jugadores, para que sí quieran tirar en el gacha. Tenemos un holograma del falso soberano, a este bastardo te lo encuentras hasta en la sopa. Y finalmente tendremos un evento donde nos darán pequeños vistazos de la Hairoi. Evento que, casualmente, sale el mismo día que los Game Awards. Yo nomás digo, algo puede pasar en esa fecha. Recuerden que estaremos viendo los Game Awards en directo el 11 de diciembre. Presenciaremos la pelea entre los dos titanes de los gachas. ¡Vamos! Probablemente gane Sonic. Y ya por último tenemos la nueva skin de Sunny, que si les soy sincero, no lo vale para nada. Menos por ese precio. De hecho, ¿en serio quieres comprar esta skin? ¿De verdad? ¿No lo vale? Ya la compré. Y sobre los cambios a la calidad de vida, agregaron una opción para ver los materiales faltantes de forma más rápida y fácil, pudiendo crear materiales de forma automática. Agregaron una opción para ver los ecos y estadísticas más utilizados por los jugadores y puedes filtrar tus ecos en base a estas sugerencias. Mejoraron la optimización del juego, aunque esto dependerá mucho de tu dispositivo. Hay algunas personas a las que le va mejor y otras a las que no. Si esperas que el juego corra en tu computador del gobierno, mejor ríndete. Y usa GeForce Now, paso el dato nomás. Como pudieron ver, fueron poquitos cambios, pero de todas formas, no me importa cuántos cambios hagan. Mientras no arreglen el sistema de ecos, yo no quiero nada. Hermano, gasté 75 modificadores y no me salió ningún eco bueno para Chisa. ¿Cómo mierda es esto posible? Solo queda esperar a la 3.0. Yo creo que a estas alturas ya todos sabemos que Wuthering Waves tiene buena música. Sin ir más lejos, hace unos días le dieron el premio a la mejor canción en un videojuego en los Hollywood Music and Media Awards. Que ya te digo, que no darle este premio a Expedition 33 es algo criminal. Pero sigue siendo una muestra de lo buena que es la música. Y al menos para mí, y de forma muy personal, creo que la música de la versión 2.8 es simplemente sublime. Y trae un nuevo aire fresco. Tiene canciones que parecen sacadas de Blue Archive, otras que tienen una vibra Stellar Blade, unas que parecen sacadas directamente de un anime de romance y otras con un estilo muy anime. De verdad no sé cómo describirlo, pero en serio son demasiado buenas. Solo espero que la versión 3.0 sigan por este camino, o incluso que nos sorprendan con algo nuevo. En conclusión, yo juraba que esta versión sería de relleno y súper olvidable, incluso cuando se trataba de la versión de mi personaje favorito, pero la verdad me sorprendió bastante. Tuvimos una historia muy cliché pero entretenida, un prólogo para la siguiente región, el personaje más hermoso del juego, una zona hermosa pero que sí siento un poco desperdiciada, un evento refrescante y una música increíble. Y si se dieron cuenta, en este video no me centré tanto en hablar sobre algunos aspectos negativos del juego, ya que antes de que salga la versión 3.0 haré un video hablando de todos los aspectos en los que Wuthering Waves puede y
y necesita mejorar, los cuales no son pocos, son bastantes. Porque sí, aunque Wuthering Waves y Celeste Zero para mí siguen siendo los mejores gachas mainstream que puedes jugar en la actualidad, eso no quita que tengan sus errores. Suscríbanse para ver ese video cuando salga. Y antes de terminar, hay unas palabras que necesito decir. Gringos de mierda no saben hacer otra cosa que llorar por las cosas más básicas y absurdas posibles. No pueden disfrutar de ni un puto juego. Si el video les gustó, pueden darle like, suscribirse y compartir. Comenten, ¿qué les parece esta versión? ¿Ya sacaron a Chisa? ¿Están hypeados para la versión 3.0? O también pueden comentar todo lo que les gustaría que cambiaran o mejoraran de Wuthering Waves. Los estaré leyendo. Muchas gracias a los miembros más destacados del canal y a los que compraron el loot bar con los links de la descripción. Se les quiere mucho. Nos vemos en la beta de Arnax Enfield y el 11 de diciembre para los Game Awards. Muchas gracias por ver el video.